Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar. En este caso veremos la segunda parte del video anterior, donde en este caso planteamos unas dimensiones mínimas del terreno que pueda abarcarlo, donde tendríamos un ancho de 15 metros por un largo de 25 metros, donde repetimos son las dimensiones mínimas a las que esta propuesta respondería perfectamente. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. En la planta baja tenemos una galería de acceso, tenemos un pequeño depósito o paso de acceso, vemos el hall, un guardarropa, un toilet, vemos la cocina con su depósito, tenemos el comedor con su expansión y por último tenemos la sala de TV o el estar. Ahora si subimos por las escaleras pasamos a la primera planta, donde tenemos un estar íntimo, vemos la primera habitación, tenemos la segunda habitación, vemos el baño general y por último tenemos la habitación matrimonial. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien, si falta alguno en particular o si quitarían alguno. En este ejemplo solo tenemos básicamente el plano, no tenemos otros datos como la ubicación, un contexto o la orientación. La idea es ir marcando o viendo algunos aspectos de la propuesta. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios siguiendo un poco lo que es la circulación como para darnos una idea más clara de la propuesta, donde como dijimos recién ya vimos la primera parte, acá les dejo el enlace por si no lo vieron todavía. En este caso al subir por las escaleras, que recordamos está ubicado básicamente en el centro de la propuesta, donde como dijimos lo divide al sector en 2 o en 4 partes. Una vez llegamos a la primera planta, nos encontramos con un pequeño estar íntimo en un sector y en el otro prácticamente vacío, donde no se especifica a qué corresponde, donde en un punto, siempre que no se plantee de forma correcta en teoría ambas partes o ambas plantas, siempre vamos a tener desproporcionados los sectores o superficie en planta baja como en planta alta. Por eso cuando nosotros vemos este sector que no lo tenemos totalmente definido, es un sector o espacio residual, porque solo tendríamos este pequeño sector como para ubicar algunos objetos o artefactos. Tendríamos un flujo constante de circulación entre ambos sectores, el baño y una de las habitaciones o en todo este sector, donde si lo vemos bien es más fácil generar un estar íntimo en este sector que en esta otra. En un punto podemos destacar la iluminación para todo el sector. Vemos los vanos de 3 metros de ancho, donde el ancho completo del sector es de 3,50 metros por un largo de 7,77 metros aproximadamente. Siempre es importante tener presente la iluminación en sectores tan amplios. No sería lo mismo si en este sector no se haya planteado un vano, sería un área bastante oscura. Todas estas cuestiones tenemos que tener muy presente a la hora de diseñar. Y tampoco permitirnos tanta superficie residual en este sector. Hablando en general, más allá de que en esta parte de la vivienda, donde nos encontramos con tantos accesos a diferentes habitaciones, me parece razonable tener una superficie bastante amplia, donde por lo general suelen ser sectores o pasillos un poco angostos en la planta alta. Entonces creo que uno tiene que ver siempre lo positivo en cada sector y si conviene tener mayor superficie. Después de todo este sector tenemos de frente ambas habitaciones con unas dimensiones de 3,68 metros de ancho por 3,81 metros de largo aproximadamente, donde tendríamos unos 14 metros cuadrados que para una sola persona me parece bastante cómodo. Podemos ver su distribución. Tenemos el acceso en el lateral más largo, donde nos permite también ubicar el vestidor en el mismo sector y claramente tener más superficie o amplitud. En este caso solo tenemos 2,20 metros de largo, donde se podría ampliar un poco más y tenerlo de 2,50 metros. Siempre es importante la capacidad de guardado
de cualquier índole en la vivienda. Después de frente tenemos el escritorio, donde me parece perfecto tenerlo sobre la ventana para una mayor iluminación. Tenemos también la cama en diagonal, donde en un punto tal vez no me gusta que la amplitud de la ventana esté en el respaldo, pero es importante la iluminación en todo el sector. Otro punto que podemos tocar o plantear es una segunda cama en el sector, donde básicamente tenemos la superficie necesaria como para poder ubicarla, y en ese caso podríamos plantear un pequeño estudio en este sector, donde se suelen plantear en estos sectores residuales escritorios o sectores de lectura, que me parecen geniales y son muy comunes de plantearse, donde podríamos ver a futuro algunas propuestas con esta característica. Después podemos ver la segunda habitación, que es idéntica, donde serían los mismos planteos. O básicamente podrían compartir una de las dos habitaciones y tenerla como sala de juegos o escritorio, donde si nos ponemos a pensar particularmente me parece bien planteada la escalera en el centro, dividiendo la propiedad en dos sectores o en cuatro, donde si lo tuviéramos en dos tramos, más precisamente en este sector, me parece que sería apropiado y ya tendríamos una distribución un poco más concreta. Por lo general, más allá de que no hago o suba los videos, siempre intento ver de qué otra manera se pudo haber realizado la distribución, más allá de no tener un contexto. Pero esta propuesta la podríamos volver a plantear con una distinta ubicación de la escalera y compararla un poco con este proyecto. Ahora pasamos a ver el otro sector, donde en este caso tenemos el baño completo para ambas habitaciones. Vemos también que está relacionado con el baño de la suite matrimonial. En ese caso bajamos en este sector las cañerías o instalaciones. Ahora en cuanto a las dimensiones del baño, tenemos 4,50 m de largo por unos 2,66 m de ancho, donde es un poco similar a otras propuestas que vimos en el canal. Acá les dejo el enlace por si lo quieren ver. Cada una con dimensiones de 4 metros de largo por 2 metros de ancho. En este caso lo vemos un poco más amplio el sector. Sabemos que lo pueden utilizar ya sean 2 personas como mínimo hasta 4 o 5 en el día. Y todos los artefactos me parecen perfectos. El ingreso también, en este caso lo hacemos por el lateral más corto, donde tenemos el exterior sobre uno de los laterales más largos, y vamos viendo que la circulación es por el centro y tenemos dispersos en ambos sectores los artefactos. Con una muy buena iluminación, como en todos los ambientes, tenemos un ingreso bastante cómodo. Primero vemos el lavamanos doble, en el otro sector la tina con vistas al exterior, que me parece perfecto. En este otro sector tenemos la ducha y por último tenemos el inodoro. Me parece que se podría distribuir de diferente manera en cuanto a la condición de uso, pero de acuerdo al contexto posible me parece correcto. Pero podemos después ver algunas distribuciones distintas. Por último podemos ver la suite matrimonial, donde lo vemos en dos sectores muy definidos, el dormitorio junto con el vestidor y el baño completo. En cuanto a las dimensiones, vemos el primer sector de 6,70 m de largo por 3,81 m de ancho, donde claramente es una superficie muy óptima para una habitación matrimonial. Mucho espacio de circulación también podemos ver, y es simple y clara. Ingresamos, podemos ir a la cama fácilmente, podemos ir al vestidor o al baño. Eso es importante al plantear una habitación, su circulación interna. Tenemos mucha iluminación, como en el resto de la vivienda. Puede ser un poco incómodo tener el vano en el respaldo de la cama, pero me parece que depende de qué tipo de vano se plantee y claramente las posibilidades del contexto. El vestidor me parece interesante cómo se lo plantea, podría ser un poco más ancho fácilmente, pero tenemos que tener presente el ingreso que vemos para el baño. Es más, por ejemplo, en este sector se podría plantear fácilmente una iluminación, ya sea simplemente un paño fijo a lo largo del vestidor como para tenerlo más iluminado. Me parece interesante la posibilidad de plantearlo. Después tenemos el baño completo
con unas dimensiones de 2,50 m de ancho por 3,81 m de largo, donde vemos 2 lavamanos, el inodoro y la tina. Claramente es un poco más pequeño que el baño general y con menos artefactos, donde suele ser un poco lo contrario en otras propuestas. Si uno lo desea, podría dividir en este sector como para tener más superficie en el baño matrimonial y poder plantear una ducha si lo requieren. Pero como en todos los sectores tenemos mucha iluminación, al ingresar tenemos el lavamanos doble, el inodoro y por último la ducha. Me parece que se podría modificar un poco y tener el inodoro sobre este sector como para generar una circulación más continua y directa, donde la superficie no es un problema en este caso, hablando del baño en particular. De igual manera, en general es una distribución bastante óptima, condicionada por la circulación vertical. Me gustaría también saber qué opinan del sector privado. Particularmente me parece muy bien distribuido las habitaciones y sus dimensiones. Podríamos ver el tema de plantear un pequeño estudio en este sector y depende del usuario y que requiera modificar algunos puntos o mejorar dichos artefactos en los baños. Pero en general me parece que está muy ordenado todo el sector. Recordar que son anteproyectos para comprarlos y no responde a un único contexto. Después podríamos ver en qué zonas o áreas sería factible implantar cada propuesta y tal vez si nos conviene por el precio dichos planos. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.